Televisa presenta. La migración fue una situación que impactó a muchos países. Tal es el caso de Estados Unidos, un país que se formó a consecuencia de este fenómeno. México, aunque fue de los principales países receptores, nunca superó el 1% del total de la población de inmigrantes. Sin embargo, dentro de este porcentaje, el mayor registro que se tiene de extranjeros está en la Ciudad de México durante los años previos a la Revolución Mexicana y después de esta. De igual forma, Veracruz, siendo puerta de llegada, recibe constantemente a estos migrantes, elevando su porcentaje, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. Veracruz se va a convertir en un enorme receptor de poblaciones de origen extranjero. En 1858 llega el primer barco con inmigrantes italianos y bueno, esa es como la marca de salida para todo el proceso migratorio que se va a dar desde Europa hacia México particularmente. Y en esta tendencia pues vamos a tener desde luego italianos, franceses, españoles, que va a ser un caso singular porque los españoles están aquí desde la conquista, ¿verdad? Sin embargo, como procesos migratorios van a comenzar a expresarse también y desde luego pues están también los chinos, los japoneses y ya más tardíamente en el siglo XIX esa nueva inmigración que es la inmigración que procede de lo que hoy consideramos Medio Oriente. Entre ellos pues están los que se reconocen ya como libaneses por su propia identidad regional, los sirios y también los griegos, armenios, y varios son de religión judía. La población extranjera en México establecido ha sido siempre una minoría. Se cree generalmente, o la idea que tienen quizás muchos mexicanos o que tenemos muchos mexicanos es que los extranjeros que viven en México son muchísimos. Pues no es cierto. Hay numerosos turistas, hay visitantes, pero los extranjeros que llegan a establecerse a México durante el siglo XIX, en lo que va del siglo XX y hasta la fecha, no han constituido siquiera el 1% de la población total del país. Pero no solamente es México, esa es una causa que se da a nivel internacional, es un factor que se da a nivel mundial. México ha participado dentro de esta corriente de migrantes a nivel internacional, ha sido un país receptor, pero como decía, en un pequeño número. En esa gran avalancha de inmigrantes que están llegando de Medio Oriente, pues tenemos cristianos de muy diferentes denominaciones, como los ortodoxos, los maronitas, que sin duda llegan a ser la mayoría, los drusos, que fueron muy pocos, los musulmanes, que también fue una minoría, y los judíos. Particularmente los judíos procedían más de dos ciudades claves de Medio Oriente, que eran Damasco y Alepo. Entonces me quiero imaginar lo que pudo haber sido Veracruz en el comienzo del siglo XX, que tendría que ser una ciudad cosmopolita en la medida que se escuchaban hablar diferentes lenguas, había diferentes costumbres que comenzaban a aparecer y a ser reconocidas por la población local. Realmente fue un caso excepcional donde seguramente podemos imaginar los lugares para los ritos ortodoxo, maronita, para los lugares que hacían de sinagogas. Era tan complicado el rito para los judíos en los lugares que podían encontrar, como las logias masónicas, que eran los más abiertos a recibirlos. Y esto pues tenía que ver porque los masones en la tradición pues proceden de Medio Oriente. Eso facilitó también las cosas para que se pudiera establecer centros de convivencia religiosa
desde Veracruz, les menciono, hasta la Ciudad de México. Las causas que hayan sido, tenían el interés de llegar a México, se quedaron en México por un tiempo prolongado o definitivamente, y que este proceso pues es histórico.